Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en un videito más aquí en Los Aromas de la Catrina. En el video pasado, pues yo ya les había deseado muchas felicidades y todo, pero si no vieron el video pasado, pues aprovecho y les deseo lo mejor del mundo. Les mando un gran abrazo, que la hayan pasado muy bien, que hayan tenido un cierre de año excelente, que nos vaya muy bien a todos, que venga mucha salud, amor. Bueno, es lo que más se pide, la verdad, ¿no? Que venga mucha salud, porque pues con eso viene todo, ¿no? Vienen los logros y proyectos que querramos cumplir en este año, laborales o de lo que sea. Entonces, así que muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y ¿saben qué? Hoy traigo perfumes árabes. Sí, son perfumes árabes y pues bueno, dije, vamos a darle una segunda oportunidad a varias fragancias que de verdad tenía muchas ganas de conocer. Así que si quieren conocer mi opinión, pues quédense conmigo hasta el final del video. Así que ¡comenzamos! Pues sí, gente linda, ¿cómo están? Yo aquí, muy contenta. Estaré contenta o no estaré contenta por estas fragancias que me llegaron árabes. Quien conoce el canal, quien me sigue y todo, pues sabe, ¿verdad? Mis resquemores y que me voy con mucho tiento con este tipo de perfumes, porque la verdad la mayoría de ellos se piden por internet, se piden a ciegas. No son perfumes muy económicos, digo, no son súper caros, pero no son súper económicos, ¿no? Y entonces, la verdad es que no son, la mayoría de mis perfumes no son patrocinados, digo, hay algunos que sí, sobre todo de algunas inspiraciones, algunos, no todos. Y la mayoría de lo que ven aquí, pues es mi inversión, ¿no? Básicamente. Entonces, pero eso a veces la verdad es que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque puedo dar una impresión, una opinión mucho más objetiva, que no es que no lo haga. Cuando en algún momento me piden, mira, llegó esto para probarlo y esto, igual lo hago, ¿no? Pero bueno, cuando es así, pues como que uno se deja ir más como tobogán, ¿no? Entonces, pues bueno, traigo estas inspiraciones. Tenía mucha curiosidad, porque la verdad es que son inspirados en perfumes que yo quería conocer, ¿no? Entonces, pero la verdad es que una de las cosas que a veces me detienen también mucho por pedir es la forma de pedir, que normalmente es por internet. No he encontrado como que pues tiendas ahí donde llegues y estén por lo menos todos los que uno quiere conocer, ¿no? Entonces, me ayuda mucho. Estos perfumes que traigo son de Emper otra vez. ¿Y por qué los he comprado de Emper? Esta es la tercera reseña que yo le hago a Emper. Los compro porque la verdad es que su página es muy amigable, muy amigable. Ya probé, me llegaron súper bien desde la primera vez. Entonces llegan muy bien. La atención también creo que es buena y fue muy rápido. Entonces es por eso que he comprado de Emper. Y las otras marcas normalmente las tendré que comprar o por Amazon o por Mercado Libre, o por otras páginas que veo de Facebook, pero que tampoco veo que traigan como que muchos comentarios sobre todo esas páginas, ¿no? Entonces es por eso que a veces me detengo un poquito en comprar de otras marcas, aunque también tengo muchas ganas de conocerlos. Pero también he olido algunos por ejemplo, de la Tafa o no sé, de otras marcas. Eso sí, he visto islas en algunos centros comerciales y no han sido tampoco así como que wow, ¿no? Para mí, algunos. Entonces, pues es lo que a veces me detiene. Entonces, y aparte Emper maneja precios como que mucho más accesibles dentro de todas las inspiraciones. Tengo muchas ganas de conocer los de Paris Corner porque están un poquito más caros, ¿no? Entonces, no sé si eso sea que la calidad sea mucho mejor que la mayoría de otras inspiraciones árabes, ¿no? No lo sé.
pero a lo mejor en algún momento le voy a dar alguna oportunidad a algunos de los de Paris Corner, porque creo que también traen muy buenas opciones por ahí. Y pues bueno, ya no les cuento más, vamos a comenzar con el primer perfume. Y miren, les voy a traer el primero, que este es una chuladita, miren. ¿Qué tal? La caja es muy linda, eso sí, pues les recomiendo que con tiento si lo adquieren o algo, porque se abre así y sí, a mí ya me dio un sustazo. Se me cayó y, ¿qué creen? Miren, se me cayó la, se me cayó la botella y no le pasó nada. Y yo dije, wow, yo cuando vi que, dije, Dios mío, ya, adiós, perfume. No le pasó, creo que nada más medio se despostilló un poquito de un lado y ya. Pero miren nomás qué chulada de envase, fuerte, pesado, la tapa también, me parece que, creo que es metálica, sí. Y miren nomás, es como un pavo real. El nombre de la inspiración aquí en Imper es Painting Collection, es como de su línea de Painting Collection. Y el perfume se llama Pauné, agua de perfume. Y este perfume en teoría está inspirado en Clandestine Clara de la línea de Penhaligon's, que creo que estos perfumes se llaman portarretratos o algo así, ¿no? En español. Entonces, yo tenía mucha curiosidad porque pues la verdad es que estos perfumes de Penhaligon's pues son de muy buena calidad, de muy buena manufactura y gente linda, son carísimos de París, ¿no? Bueno, no es de París, es inglesa la línea, pero sí son muy caros. Entonces, pero sí tengo entendido que son de muy buena calidad y sí, las inspiraciones que yo he probado sí son muy lindas y son de repente como que muy distintivas de todo lo demás. Entonces, por eso lo pedí. Esta es la inspiración de Clandestine Clara de Penhaligon's y tenía un poco de miedo de pedirla porque pues normalmente lo que yo siento mucho en los perfumes árabes es esta potencialidad que le dan a los perfumes por medio de los almizcles, ¿no? Entonces, o las maderas cuando son muy profundas se mezclan con este almizcle que también es muy profundo y bueno, la combinación a mí no me gusta tanto, ¿no? Hay gente que le encanta y les voy a decir por qué no me gusta tanto, porque realmente no se distinguen otras notas. Entonces, cuando tú vas a un centro comercial, a una fiesta, no sé, hasta yo ya los he olido en algunos lugares en transporte público o simplemente vas en la calle y pasa alguien, pues lo que yo más huelo de verdad es ese almizcle con toda esa carga potencial de maderas, ¿no? Yo es lo que yo siento y por eso no me gustan tanto, ¿no? Y me saturan la nariz terriblemente, además de todo, y el almizcle me da un dolor de cabeza cuando ya de repente es muy profundo. No, pues ¿qué les cuento yo? Y a las 3 horas ya traigo una migraña, qué bueno. Pero bueno, entonces este perfume pues tenía mucha curiosidad por conocerlo, porque trae una base de madera muy potente y sabía que así venía por las reseñas de los perfumes originales. Pero les digo algo, me encantó, me gustó, me gustó mucho. Trae una parte licorosa en un principio en la salida, pero luego como que se va difuminando y se va agarrando con la madera, pero trae una muy buena vainilla, ¿saben? No sé si sea un perfume gourmand, no lo copié así, pero es un perfume muy bonito. Sí es un perfume, pudiese ser unisex, pero sí yo lo siento mucho más pegado a la parte femenina, no lo siento tan masculino, pero sí puede ser un perfume unisex totalmente. Es un perfume que declara ron, ven, es que sí trae ahí una parte alicorada. Estoy leyéndoles las notas que trae Fragrantica declaradas en el perfume original. Y creo que Imper declara, no todas, declara algunas, ¿no? No todas las que trae. Pero lo que yo más siento sí es ese ron hermoso, muy alicorado, cálido, le da una calidez muy bonita. Lo hace un perfume portentoso, la madera que trae también sí es un perfume con una base maderada muy linda, pero trae una vainilla de muy buena calidad. Muy buena calidad, que se combina perfectamente en el secado con la madera y queda muy golosita, ¿saben? O sea, queda así como, no golosa, sino como fina, ¿saben? Como un ligero pastelillo muy fino, pero es ligero.
No es un panquecito, es como una vainilla amaderada, muy elegante, ¿saben? Es un perfume elegante. Yo lo usé en Año Nuevo, con esto yo recibí el Año Nuevo y ya no saben cómo lo disfruté y me sentí elegante y me encantaba que la gente pasara al lado de mí, que me percibieran el abrazo, me dijeron qué rico hueles 2, 3 personas. Entonces es un perfume bonito, muy bonito, me gustó la calidad también. Tiene notas amaderadas, tiene canela también y tiene pachuli. Yo por eso lo pedí, por la canela. Y sí se le siente bastante la canela. No mucho. O sea, no es que estés oliendo solamente canela, como Angel Share, por ejemplo. No va por ahí, es un poquitito más discreta y como que más compenetrada con todas las demás notas. Eso es lo que me gustó de la inspiración, ¿saben? Que no trae o sea, no trae saltos, ¿no? La sentí como que muy estable. El desempeño es muy estable del perfume y no es que sea un perfume lineal, pero no se le sienten estos subes y bajas que de repente sientes una nota más arriba y luego más abajo y de repente ya se van y de repente ya no sientes una. No, a veces es lo que yo siento en algunas, sobre todo inspiraciones, ¿no? Que como que de repente van saltando las notas y no lo siento tan uniformes, vamos. Y este perfume es así, sí es un perfume uniforme y se le siente luego se le siente la vainilla de muy buena calidad, está muy bien hecho. Y eso me gustó bastante. Yo no sé qué tanto se parezca al original, ya por ahí ya me criticaron en algún comentario, ¿cómo es posible que yo no pueda pedir de Cannes? No, pues no es que no pueda, soy muy nerviosa y normalmente ya pedir en internet a mí me da una cierta ansiedad, ¿no? Entonces, cuando yo voy a pedir potecitos de Decans de 5 mililitros, 2, 3, digo, ¿y si no me llega? ¿No? Y si así, entonces me da ansiedad, entonces muchas veces por eso ni siquiera las pido, ¿no? Pero bueno, voy leyendo reseñas y eso, a veces las reseñas van casando mucho con lo que yo voy viendo del perfume, de la inspiración, ¿no? Y es por eso que a veces me atrevo a decir que pues tal vez sí se parece, no lo sé. Pero este perfume, la inspiración Portal, es muy linda, es de muy buena calidad, no que sea el mezcle, yo le llamo el mezcle ponzoñoso, ¿no? Ya quien me sigue aquí, pues ya sabrá por qué les digo, no queda ese almizcle así súper elevado y que es lo único que huelo, no, es un perfume que sí está muy bien hecho, sí creo que trae almizcle, pero lo trae en una porción bastante llevadera, ¿no? No abusaron de él y no taparon las demás notas y yo creo que es lo que le da también la calidad al perfumito, ¿no? Está muy lindo, sí, no es un perfume juvenil, no, para nada, es arriba de 35 años, es para esto, para olerlo y percibirlo en este tipo de fechas, es cuando más lo van a sentir, por esa canela, también muy bonita, me encantó de verdad la presentación, es muy linda, o sea, miren, vienen como en unas bases como de terciopelo y pues bueno, la cajita también es divina, ¿no? Entonces, pues aquí está mi Pawné, agua de perfume, de la casa de Emper Perfumes y una gozadera del perfume, chulada, me gustó. Eso sí, me duró como unas 4 horas, lo percibía. Después de esas 4 horas sí creo que hay que volverle a dar un flush o 2 flush más para pues poderlo sentir un poquito más y sentir esa embriagadez del ron, que es muy bonito, junto con la canela, y trae una parte frutal también que viene bien, no sé qué sea, pero se le siente un poquitito algo frutal, esa madera también que está ahí muy esplendorosa, y también de Stella, de Stella, de que la gente te perciba, pues yo creo que en la primera hora y media es cuando más te perciben, después ya va bajando y también es un poquitito atalcado, entonces creo que también eso es lo que no lo ayuda a que sea un perfume tan aromático, ¿no? Y pues bueno, vámonos con otro perfume, son 3. Estos yo me los regalé para el día de mi cumpleaños. Dije, pues vamos a darle, pues ya que Dios diga, ¿verdad? Lo que tenga que decir y espero que no me arrepienta. Y pues bueno, vámonos con el segundo. La primera no me arrepentí para nada, es un excelente perfume. Y vámonos con este otro, gente linda. En inspiración se llama Moog, la línea Moog Ice Age. Y esto, pues bueno, están inspirados en la línea de perfumes de Amour.
Ya les había hablado yo en Guidance, ya les hablé un poco yo de esa casa, que creo que, bueno, es árabe, turca, no sé. Ya les había dicho yo más o menos de dónde era. Y tenía mucha curiosidad, porque esta es una de las, en teoría, por el color, porque ellos ya manejan los tres. Manejan el rosa, que se supone que es como la inspiración de Guidance, manejan uno como color, como fuchsia, que ese es como que la inspiración de Chris Monroe, que es otro que tengo muchas ganas de conocer, y también manejan este. Entonces, pues por los colores tú más o menos te vas dando cuenta de a qué inspiraciones se están allegando, ¿no? Pero este se supone que está inspirado en Amour en Lineage, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un perfume verde. No sé si realmente está inspirado en él. Les voy a decir por qué, porque aparte ahí, en esta línea de perfumes de Emper, miren, eso sí, qué hermosa, me encantó, no saben de qué manera me encantó la botella, ¿eh? Súper bonita. Creo que son 90 mililitros. Y yo no sé qué tanto se parezca a si al original, porque están un poco cruzadas sus notas en sus perfumes. Si ustedes van a la página de Emper, en el de este perfume van a ver las notas de Chris Monroe. Y en el de Chris Monroe van a ver las notas, no van a ver las notas de este perfume, o sea, del original de Lineage, no lo van a ver tampoco en ese Chris Monroe, porque están cruzadas, vamos, no sé si me estoy dando a entender. El caso es que yo fui a checar las notas de Lineage, del original, y no me cuadran ni en el olor, ni en lo que marcan que debería doler, ni en esa página, vamos, ni en lo que están marcando en el del color verde, ni en lo que están marcando en la del color de Chris Monroe. Bueno, ya no les voy a hacer más bolas. O sea, yo me di cuenta que están cruzadas porque las notas que están en este perfume son las que están declaradas en Fragrantica de Chris Monroe. Y las otras no tienen nada que ver. Lo que sí declara en las otras de Chris Monroe, que yo creo que pertenecen a esta, es que trae violeta, trae notas atalcadas, iris y frutos rojos. Y sí, en efecto. Yo cuando lo olí este perfume, ¿saben qué? Yo dije, se me hace que se parece a Yara, ¿no? Y sí, como que sí le da un aire un poquito a Yara de la Tafa, pero también de repente me pareció que se parece uno de Cagliari, el verdecito, al pistacho. Entonces yo dije, híjole, está como que entre esos dos. En fin, el perfume es muy bonito. Es precioso, hermoso, me encantó. No saben de qué manera me enamoré Si yo decía, ay, yo no quiero que se me acabe. Y sí le he dado como que bajoncito porque, ay, no saben de qué manera lo he disfrutado, ¿eh? Es un perfume bonito. Uy, es frutal. Se siente muy frutal, pero de repente se siente muy aromático con florecitas, pero es fresco, es un perfume que les puede ayudar en primavera, verano, ¿eh? Esto se va a disfrutar mucho en esa época, en época de calor, se va a disfrutar muchísimo. Trae una parte ahí como que medio saladita también de repente, no muy salada, pero de repente se le siente algo. Y de repente yo sentí como si trajera algo como de pistache. Sí lo sentí, no lo siento tan declarado, pero sí creo que pudiera traer algo de pistache. A mí me pareció, es un avainillado esplendoroso, bonito, juvenil, armonioso. Sí trae muy buena estela, o sea, me lo puse y sí me lo chulearon luego, o sea, me lo puse y luego pasé como metro y medio, me dijo, ay, ¿qué perfume traes? Porque sí huele súper rico. Y me gusta, si es que esto está inspirado en Yara, pues la verdad es que esto lo supera. A mí me pareció, me gustó mucho más. Es un perfume totalmente femenino, les digo que es armónico, es fresco, trae una vainilla muy bonita, es medio goloso también, sí se siente como si trajeras un pastelito también encima, no muy gourmand, pero sí se siente también por ahí. Me duró arriba de 6 horas, sí dura bastante. Trae muy buena composición, en verdad. Y también se siente un perfume de muy buena calidad. Se siente diferente, aunque siento que se parece a esos dos perfumes que yo les dije, que se parece un poquitito a Yara de repente y un poquito al de Cagliari. Pues a mí me gustó mucho más la verdad, me gustó mucho.
Y me gustó mucho la calidad que se siente de él, ¿no? Y me gusta la parte aromática que también trae, que la gente como que sí te va percibiendo. Después de 5 o 6 horas te sigues tú percibiendo, y creo que la gente te sigue percibiendo también. Pero creo que también se va a sentir mejor en una temporada mucho más cálida, porque como que este tipo de dulzores afrutados salen mucho mejor en esa temporada, y yo sí creo que también trae un poquitito de pistache también, pero bueno, puede estar muy mal. Ahí hay un rollo con las notas que sí traen pero pues bueno, si le ponen atención a este video, si no me entendieron al principio, regrésenle para que más o menos me vaya dando a entender, ¿no? Pero creo que no creo que sean tanto las notas del al que se supone que está inspirado, que debería ser Lineage de Amour, pero es un perfume hermoso, divino, divino, y bueno, y si alguien ya lo probó y ya conoce el otro, díganme, no, sí, Karina, sí se parece. Pero bueno, esta fue mi segunda opción de Emper. 10 también, este perfume, ¿eh? El otro que les mencioné atrás, le doy un 9.5, pero este fue de 10. Es hermoso, es una locura el perfume, de verdad. Es muy bonito, es más, es de un rango de edad arriba de unos 15 años, lo puede disfrutar una chica sin problema, de verdad. Así lo sentí. Y pues bueno, se llama Moog Ice Age. Entonces, ven, hasta el nombre se parece con Lineage. Entonces, pues bueno, no sé qué tanto se parezca. Y vámonos con este último perfume, que yo le traía muchas ganas porque a mí me encanta la línea de perfumes de Viktor & Rolf. Entonces, yo no he visto que haya muchas inspiraciones de ellos, hay pocas, pero miren, esta es de inspiración de Bon Bon y por eso lo pedí. Entonces dije, yo lo quiero, lo necesito, porque yo tengo inspiraciones de este perfume, pero hay algo que no me cuadraban en las inspiraciones, ¿no? Yo sabía como que podía estar mejor hecho, y sí, no me equivoqué, creo. Miren, este es de su línea de Le Chameu, me parece. Creo que la línea se llama así, Le Chameu, porque creo que Le Chameu quiere decir camello en árabe. Y sí, miren, trae en la parte de arriba, no sé si se alcanza a ver, es que le da el lamparazo, pero trae un camellito ahí, entonces se ve muy bonito, la verdad se ve muy curioso, muy cute. Y el perfume, pues qué les cuento, las que les encantan estas vainillas cítricas, pues esta es la onda, porque a mí por eso me gusta, a mí me encantan las vainillas cítricas. Entonces este perfume trae una vainilla cítrica hermosa, muy bonito, de verdad, wow. ¡Wow, wow, wow! Es muy lindo también, me gustó mucho. Cero almizcle, potente, pasado de la raya, no. El anterior tampoco, aunque sí traía un poco de almizcle, pues no, está en su total equilibrio. Este también. Es un perfume muy bonito, también hecho con mucho amor, con mucha calidad. Sí está mucho mejor que mi inspiración. No tiene nada que ver a otra inspiración que yo tenía por aquí, lo voy a decir abiertamente, la de Fraiche, lo supera por mucho. Entonces, es un perfume con una vainilla cítrica muy bonita, pero también se le siente de repente una madera, tiene una duración, este sí es bien longevo, me duró 7 horas. Así, no me lo tuve que volver a atomizar, ni sentí que lo necesitara. Trae muy buena estela, te perciben, es un perfume coqueto, muy coqueto, así me lo parece también. Y me encanta esa naranjita que se le siente desde un principio, pero que luego se empieza a engasar con un poco de flores y vainilla también. Tiene durazno también, sí, tiene durazno. El durazno se empieza a sentir ya como que entrelazado, ya más en el secado del perfume. Yo lo siento muy cítrico en un perfume porque trae mandarina también. Entonces trae naranja, ¿ven? Sí, trae mandarina y trae naranja. Entonces sí es muy cítrico, muy lindo. Tiene caramelo, azahar, tiene jazmín, ámbar, sándalo, madera de gaillac y tiene cedro. ¿Ven? También sí, se le siente esa parte amaderada bastante linda. Es lo que le da mucha base al perfume y lo hace un poquitito portentoso, pero no, pues sigue siendo un perfume muy juvenil también, por eso me gusta mucho, ¿no? Y me gusta
porque sí creo que se acerca mucho también al perfume original que es Bombón, ¿no? De Viktor and Rolf. Y son perfumes caros, gente linda, también. Entonces, pues por eso que yo los busco muchas veces en inspiraciones, ¿no? Porque sí son perfumes que están arriba de 3,000, 3,500 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí, a veces, pues si tenemos otras cosas en que gastar y eso, pues estarlo gastando tanto en un perfume cuando a lo mejor te puedes comprar más. Digo, sobre todo los que somos perfumaníacos y perfumaníacas, pues claro que siempre estamos viendo de qué manera nos rinde más para comprarnos más y más y más, ¿no? Entonces este perfume me encantó. Se me hace una muy, muy buena inspiración de este perfume. Me parece que se parece bastante. Y es un floral frutal gourmand, ¿ven? Sí. Es todo un floral frutal. Así se siente, desde un principio yo les dije que se siente la frutalidad de los cítricos, pero que después venían flores y que claro que viene esa vainilla tan bonita que le da la cremosidad del caramelo. Entonces, pues, ¿qué les digo? Me encantó también. Este perfume para mí fue un 10 de 10 de la marca de Le Chameu, de Emper también. Grandes inspiraciones, la verdad es que por eso las pedí, porque son perfumes que no los iba a conseguir tan a la mano ni tan económicos y que pues bueno, en sus inspiraciones algunos pues como no me había convencido tanto y dije, ay no, yo sí lo quiero conocer. Acaban de sacar perfumes nuevos, digo, de verdad no estoy promocionando la marca, ni su página ni mucho menos, pero traen buenas opciones. ¿Saben qué? Traen opciones que yo no he visto en otras inspiraciones de perfumes árabes. Traen uno ahí de Gucci, que no me acuerdo cómo se llama, es uno blanco, no me acuerdo, pero traen muy buenas inspiraciones. Acaban de sacar uno que sí lo quiero porque acaban de sacar la inspiración de Miss Your Cherry y ese perfume es impresionantemente bonito. Yo lo tengo con europeos por aquí y yo a lo mejor pues lo voy a pedir con ellos porque es un perfume que me gustaría mucho, ya es un descontinuado, ya no se hace. Entonces creo que es muy interesante poder conseguirlo también. Bueno, fue todo, gente linda. Creo que ya se fue medio largo este videito. Espero que les haya gustado. Estas fueron mis reseñas de estos perfumes árabes. Tuve muy buenas, vamos, como que me quitó un mal sabor de boca que yo había tenido de los anteriores, porque pues bueno, estaban mucho más saturadas las partes de los almizcles y no los disfruté tanto. Pero esto sí, mucho, mucho de verdad. Aparte se sienten perfumes de muy buena calidad, entonces pues bueno, y están económicos, dentro de los rangos de los perfumes árabes creo que están económicos, están en una muy buena línea de precio. Fue todo, gente linda, espero que les haya gustado, les mando un gran beso, abrazo, un excelente 2025, pásenla bien, disfruten, sean felices y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.